Pues muy buenos días a todos, ¿cómo están? Yo feliz de estar aquí en esta Feria Mundo Pyme 2021. Hoy tengo acá en la cámara un invitado muy especial, que es Sebastián Noguera. Él era el director digital antes que yo en el Banco de Bogotá y es un emprendedor que no solo ahorita está sacando al estadio Conavi, sino tiene otros emprendimientos exitosos, incluido a Merkeo, que es otro emprendimiento muy poderoso en Colombia. Entonces quiero dar la bienvenida a Sebastián. Sebastián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muy contento también de estar aquí en la Feria Mundo Pyme. La verdad es que es un placer estar con Alejandro. Con Alejandro estudiamos juntos en la universidad, se copiaba de mí en física. Después de eso, él me ayudó a montar Merkeo. O sea, lo de copiarse es obviamente un chiste, porque Alejandro es bastante más inteligente que yo y siempre me enseñó muchas de las cosas que las clases que casi no era capaz de pasar. Después de eso, cuando comenzamos a hacer Merkeo, pues con unos amigos, Alejandro de casualidad acaba de llegar de su maestría y gratuitamente nos dedicó varios meses ayudándonos a montar todo. Después, cuando yo estaba en el proceso del Banco de Bogotá, pues creo que fascinados le dedicamos mucho tiempo y terminó él liderando, pues digamos que toda la transformación digital del banco pues continuando ese proceso que yo llevaba. Entonces, pues nada, un placer estar pues en el banco, en la casa y con Alejandro, un amigo creo que de toda la vida. De acuerdo, toda la vida y creo que hemos hecho muchas cosas juntos y qué bueno estar aquí hablando en esta conversación. Yo quería empezar con que le contara un poquito al público, a la audiencia, la historia como emprendedor. Yo creo que fue una historia muy interesante porque ha pasado por trabajos muy formales donde tenía toda perspectiva de crecer profesionalmente, pero renunciar a eso para montar un emprendimiento con toda la incertidumbre y no hacerlo una vez, sino varias veces con gran éxito. Me gustaría saber esa historia porque creo que es muy interesante. No, gracias, Alejo. Pues no, yo creo que lo primero es, yo siento que he sido emprendedor un poco toda la vida. O sea, creo que el primer negocio lo monté con un amigo cuando teníamos 13 años y era que vendíamos dulces en el colegio o gomitas. Y teníamos después pues varios otros amigos del colegio que nos ayudaban a vender más gomitas y terminamos con una red como de 10 vendedores de gomitas en el colegio hasta que Sodexo, que era el quien administraba las tiendas del colegio, nos terminó bloqueando porque decían que éramos competencia leal, dado que no pagábamos arriendo. Entonces montamos negocios de crepes, compramos un edificio como con 60 personas donde operaba una discoteca, tratamos de montar un cultivo de caucho en Bichada cuando estábamos en la universidad y recogimos inversión de muchas personas. Pero digamos que en todo ese proceso yo creo que un poco por sentido común y con las ganas de hacer estas cosas, trataba de hacer estos temas, pero sentía que no tenía como la experiencia y como la formación para uno verdaderamente hacer estos negocios y me sentía semi engañando a la gente, pues, obviamente no engañándolos de que no quería que hicieran un buen negocio, sino que no sabía yo cómo se hacían las cosas como de manera correcta. Entonces cuando me gradué de la universidad me invitaron a trabajar como a uno de los family offices más grandes de Colombia, el trabajo más serio y formal que creo que me pude conseguir. Uno no se puede quitar ni la corbata ni la chaqueta en ningún momento del día, obviamente la corbata no, y trabajé ahí por 4 años y creo que fue una experiencia muy chévere. Eh, Evidentemente no sabía trabajar, evidentemente tenía que aprender de un montón de cosas, cómo mirar un PIG, cómo mirar un balance, cómo ayudar a crecer un equipo, cómo evaluar una compañía, cosas que fueron muy enriquecedoras para mí, pero creo que después de 4 años de trabajar en este grupo, donde aprendí un montón, también me di cuenta que el sentido común y las ganas eran, yo creo que como que el principal motivador de un emprendedor y que ahí estaba el corazón de las cosas. O sea, al final, ese expertise técnico creo que se puede ganar con los años, pero esas ganas y esa emoción y esa energía y ese como optimismo es como lo que uno necesita para dar ese paso. Entonces, en esas, pues, quería montar un supermercado en línea, que era una tendencia que está cogiendo mucha fuerza en Estados Unidos y cuando lo iba a montar tenía unos amigos que habían montado domicilios.com muy pilos, también amigos en común con Alejandro. Me dijeron, venga, hagámoslo juntos y entre los cuatro montamos Merkeo y fue una experiencia fantástica. Nos metimos en este reto, tenía la ventaja de que ellos sabían muchísimo de digital, entonces pues había pues digamos muchas de las cosas, creo que me las salté y pude aprender de ellos, tuve también la ayuda de Alejandro y de gente que sabía mucho de estas cosas y creo que las cosas pudimos hacerlas muy rápido y muy bien, y Merkeo hoy es, pues no sé, el supermercado en línea más grande de Colombia, con operación también en Brasil y México. Y creo que después de unos años en Merkeo, y esto es como, creo que es la historia, pues la historia cuando uno la cuenta, me acuerdo que cuando me iba a dejar
el family office, la organización, un trabajo con el que tenía semi el futuro asegurado. Fui y le conté a mi mamá y mi mamá me decía, pero tú estás loco, te vas a salir a montar una cosa de internet. Internet no era lo que es hoy en día, con todo el riesgo, sin saber si te va a ver bien, ya conseguiste un muy buen trabajo porque haces eso. Entonces, pero pues la convencí de que ese era mi sueño y cuando las cosas comenzaron a salir bien y a funcionar, pues ella estaba muy emocionada y como muy contenta de que había logrado dar como ese paso y que las cosas como que habían funcionado, ¿no? Y ahora pues, tenía mi empresa y eso también es un motivo de orgullo muy grande para un padre. Y en ese proceso, pues una de las cosas que comencé a ver es, mire, el 80% de las órdenes de mercado se hacían con pagos en efectivo, el 45% de las órdenes se hacían el día de pago de quincena. Y un poco lo que muestra todo esto es que el problema de acceso a productos financieros y a soluciones de liquidez es creo que el problema más grande de la clase media en Colombia y en Latinoamérica. Y hablando pues en algún momento con el que era el CFO del banco en ese momento, Julio Rojas, él me dijo, venga, pues si le interesa tanto este problema y usted lo que quiere es ver cómo se resuelve para esto, véngase y ayúdeme en este proceso de transformación digital. Y decidí tomar la decisión de volver al mundo corporativo y digamos que asumir este reto. Y en ese momento mi mamá sí no entendía nada. O sea, era como, venga, ¿cómo así que ahora entonces usted se va a volver otra vez a un trabajo, a un banco, como a todos estos formalismos que se supone que ya había podido como salir de esa historia? Pero estaba apasionado como por tratar de ayudar a resolver ese problema de liquidez. Y creo que fue una decisión pues muy buena para mí en mi vida, porque definitivamente creo que Internet, la tecnología y un poco todo lo que está ocurriendo está permitiendo que el consumidor latinoamericano tenga acceso a tarjetas de crédito, a créditos de consumo y a un montón de soluciones que le dan acceso a más productos, a alcance a más cosas. Los mercados ya no se tienen que hacer en las quincenas y en 12 meses logramos pues unos resultados muy chéveres con el laboratorio digital del banco. El banco prácticamente se duplicó en originación y creo que se construyeron como unas bases sobre las cuales pues nada, el banco ha seguido creciendo y Alejandro ha hecho un trabajo mucho mejor del que yo hice, como en escalar estas soluciones y en hacerlas pues mucho más asequibles para más usuarios, pero también creo que muchos otros bancos han seguido esta dinámica y hoy el consumidor promedio, digamos, de Colombia tiene acceso mucho más fácil a créditos de consumo, créditos sobre su nómina, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, donde el banco tiene la aprobado en línea que ha sido tan poderoso y al final creo que esa historia fue muy chévere. Y durante todo ese proceso, pues yo sí estaba pensando cómo seguía emprendiendo y conocía pues hace unos años a una americana que se llama Bryn McNulty, que ya había trabajado en muchos temas de real estate y en ese proceso terminamos como construyendo un poco lo que es Avi y un poco lo que busca hacer Avi es darle liquidez a la clase media, pero ya en un plazo más largo, cuando la gente quiere comprar su casa, cuando la gente quiere vender su casa y utilizar su vivienda como una herramienta para que todo esto ocurra. Entonces, pues en ese momento decidí pues, salir del banco y comenzar a construir Avi otra vez desde ceros, pero fue una experiencia creo que fantástica, con sus altos y bajos y sus, digamos que todo su reto. Sí, yo me acuerdo de esos días en Merkeo, primeros días, ahí en la oficina 94, abajo de la 15. Creo que éramos 3, 4, 5 personas máximo en la oficina al principio. Creo que acabé después de unas pocas semanas como con 15, viendo cómo hacíamos que llegaban los pedidos a la gente, cómo hacíamos los primeros procesos. Me acuerdo perfecto. De esa experiencia de Merkeo, ¿qué aprendizajes quedaron? Porque creo que, yo sé que millones, pero ¿qué resalta de aprendizajes que le han ayudado a sentar las bases para lo que hoy es Avi y otros emprendimientos? No, yo creo que tuve la oportunidad como de tratar de construir una solución con una visión que para mí a lo largo de mi vida ha sido muy importante y de la mano, como le digo, pues de estos socios y de usted que eso no era una oficina, eso era un apartamento que alquilamos para que nos diera un precio más bajo y pudimos ahí montarlo como con las uñas, pero creo que, digamos, como montar un emprendimiento como con una misión. O sea, yo creo que una de las cosas que pasó en Merkeo que creo que fue fantástica es Merkeo al principio recogía de los supermercados y le entregaba a los usuarios. Y eso era una solución que funcionaba bien como para el que solo tenía el problema de conveniencia, o sea, para el que solo le daba pereza ir al supermercado a comprar sus ítems, digamos. Y,
Y cuando, digamos, después de un año de crecer Merkeo, una de las cosas que vimos es que casi todas las órdenes se hacían en estratos 5 y 6 y lo que decíamos que era como ultra 6, y es aquel que no le importaba pagar más, ¿no? Porque los supermercados son, pues en muchos casos, una línea de costos relativamente cara, que si uno a eso le pone una logística adicional, pues no terminaba llegando los productos al precio más competitivo posible. Y lo que entendimos ahí es, y fue una decisión muy chévere que tomamos con mis socios y con Miguel, fue, venga, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a este negocio y construir una cadena de suministro que nos permita entregar los productos de supermercado al mejor precio. Y eso nos implicó cambiar la compañía por completo, pero digamos que venía como orientado a servir al consumidor y a la clase media de Colombia. Entonces, pues creo que haber sido capaces de darle la vuelta al negocio por completo, eso nos implicó montar bodegas, montar camiones, dejar de entregar en 30 minutos para entregar al otro día la mayoría de nuestros pedidos. Y tomamos esa decisión porque yo creo que cuando uno emprende uno tiene que tener como una misión detrás, y para nosotros lo que era apasionante era pues transformar la manera en que la mayoría de la población podía tener acceso a productos más económicos, más, digamos, a mejores, como en mejores condiciones, y no solo ofrecer un servicio de conveniencia para los estratos altos. Entonces, esa decisión que fue radical en un momento en el que pues ese tipo de inversiones no se hacían. Ese era el momento en el que uno veía por todos lados que Uber, la compañía de transporte más grande del mundo, no tenía ni un carro, que Airbnb, la compañía de hoteles más grande del mundo, no tenía ni un hotel, y nosotros tuvimos que ir a la junta que había invertido como con esta idea que nosotros operábamos similar. No íbamos a tener, digamos que íbamos a pasar de no tener pues ninguna operación logística, tener bodegas, camiones y toda esta complejidad. Fue una decisión difícil, pero que nos funcionó en el largo plazo, porque definitivamente pues iba orientado a una misión. Y un poco hoy lo que estamos haciendo con Avi es un poquito lo mismo, y es, venga, ¿cómo hacemos para darle acceso a créditos, a poder vender rápido, a precios, a toda la información sobre el sector vivienda, eh, orientados con una misión? Y a veces cuando encontramos oportunidades de negocio en segmentos específicos, pues si no están orientadas a esa misión, pues las desechamos, y creo que eso ha sido también fundamental a la hora de, uno, crecer como negocio, y dos, pues convencer a inversionistas y al equipo que hemos traído a trabajar con nosotros pues, de trabajar con un objetivo más grande que simplemente generar utilidades. Sí, yo las cosas coincido completamente que es mucho más poderoso en los emprendimientos como pensar en qué en qué está cambiando el mundo, en qué está cambiando la vida de las personas. Me acuerdo perfecto, yo cuando estábamos en las conversaciones de aceptar el trabajo en el banco en digital, hablamos mucho de producto de adelanto de nómina, que era un producto que cambia la liquidez, como usted dice, de las personas, y tiene un impacto en la mayoría de personas y es muy poderoso. Y aprovecho para contarle que pasamos de vender 23 adelantos de nómina al mes en el banco como a 5.000 gracias a lo que hacemos en digital, y eso creo que es un impacto gigante para la gente. No creo que sea el producto que más cartera genere, pero es muy poderoso para la gente. Y en esa misma línea, sí me gustaría como entender un poco esa visión, ese futuro que se imaginan, cómo se imagina el futuro como del tema de compra y venta de vivienda, inmobiliario, cómo le va a cambiar eso la vida a las personas en la práctica. No, yo creo que primero fascinado de oír el tema de adelanto de nómina, porque creo que resuelve el problema del que hablamos al principio, ¿no? Que la gente no tenga que hacer el mercado del día de la quincena o endeudarse con gota a gotas para poder pagar lo básico. Entonces creo que al final, como equipos, como con esa misión, como el que tienen ustedes en el banco, pues van a realmente transformar este mercado. No, relacionado con el mercado de vivienda, yo creo que el problema es muy parecido al que había antes, como en el sector financiero, y bueno, y que sigue habiendo, y que creo que hay mucho todavía por trabajar, pero nuestra visión de lo que está ocurriendo es, mire, el mercado no tiene información. O sea, hoy cuando la gente quiere decir a cuánto quiere vender su casa, en donde está el patrimonio de su vida, y esto lo hemos hecho con miles de encuestas, la gente o le pregunta al portero del conjunto, o miren cuánto está vendiendo el vecino, y no tienen ninguna información confiable sobre la cual tomar una decisión. Después sale a venderla y se demora en promedio 12 meses en vender su vivienda. Para eso tiene que recibir 20, 30 personas, y una vez como que acordan el negocio, después hay una incertidumbre larguísima, porque en general el proceso entre aprobado y desembolso todavía toma varios meses, y esto ocurre es porque también las entidades financieras no tienen acceso a toda esta información que les permita tomar decisiones rápidas. Entonces ahí ocurre
Avalúo, el estudio de títulos, y a todo esto le falta un montón de digitalización. Entonces, pues nada, una venta que debería ser pues un proceso muy simple, donde el vendedor está altamente empoderado y toma la decisión sobre el patrimonio de su vida, que es lo que lleva ahorrando durante toda su vida. Es un proceso hoy que toma más de un año, donde tiene muchísima incertidumbre, donde pueden cometerle fraude y donde al final, después de que todo eso ocurra, la transacción se puede caer porque el cliente puede pues terminar, digamos, el comprador puede terminar no funcionando por toda esta como dinámica de la demora en todos estos procesos. Entonces, un poco lo que nosotros hemos visto es la tecnología puede transformar esto. Hoy lo que se ha dedicado a hacer es a construir el ecosistema de información y de datos sobre el cual es muy fácil tomar decisiones, tanto para vendedores, compradores, como para entidades financieras. Y esto lo que nos está permitiendo es que todo ese ciclo ocurra mucho más rápido. Digamos que después de construir este ecosistema de datos, de recoger, organizar, limpiar la data del sector, lanzamos nuestro primer producto que es, digamos que nuestra compra en 10 días y es si Alejandro Esguerra quiere vender su casa, hoy se puede meter a Avi y en 10 días vende su casa. Sin fricción, nosotros nos encargamos de todo el problema, de toda la complejidad, porque entendemos muy bien los precios, entendemos muy bien los tiempos que se toman en venderlos y hemos construido los procesos operativos para que todo ese proceso de notariado, registro, avalúo, estudio de título ocurra con mucha eficiencia. Una vez compramos estos activos, trabajamos de la mano de los bancos, dentro de ellos una alianza fuerte con el Banco de Bogotá, donde lo que hacemos es, venga banco, nosotros ya tenemos este activo y ya hicimos todos estos chequeos con tecnología y todo esto funciona de manera muy eficiente. Entonces ahora, cuando ellos tienen a un cliente al que le pueden aprobar, que eso hoy ocurre en cuestión de, en tiempo real en muchos casos con Banco de Bogotá, le puede también aprobar el inmueble donde Avi ya se encargó de hacer toda esta asesoría y entendimiento. Entonces, procesos que antes tomaban meses o años, se están volviendo procesos de días y esto obviamente pues, es un proceso como lento donde hay que integrar entidades financieras, información del sistema, notarías, registro, para que todo esto ocurra con agilidad, pero creo que esto va a permitirle en general al consumidor estar empoderado de su decisión. Oiga, quiero vender mi casa, pues la puedo vender en cuestión de días, puedo comprar otra porque puedo sacar un crédito también en cuestión de días. Todo el proceso de notariado y registro, hemos estado trabajando en automatizarlo y participamos en la primera transacción 100% digital hecha en Colombia, en la primera hipoteca digital hecha 100% en Colombia. Entonces, cuando uno piensa en todas estas implicaciones, una de las cosas que pasa es que el mercado se va a transformar radicalmente. La gente ahora va a poder contar con los ahorros de su vida, que generalmente los tienen en su vivienda, para hacer nuevas inversiones, para poder moverse a otra vivienda, para pagar la educación de sus hijas con unas mejores condiciones y empoderar a la clase media pues con toda esta información, liquidez, es un poco como esas magias que tiene la tecnología y que nosotros creemos que podemos traer, digamos que al sector vivienda, con unas implicaciones muy grandes, porque como uno sabe, en Latinoamérica y en Colombia la gente ahorra en apartamentos, en casas. Al que le sobra una plata, compra una segunda casa, una tercera casa. Y hoy en día esa plata termina bloqueada. Un poco lo que creemos que puede ocurrir con todo esto es pues, que ese capital quede otra vez disponible para que hagan nuevas inversiones y darle un montón de más de liquidez pues, a las personas para empoderarlas en su proceso de construcción de riqueza. Sí, impresionante, la verdad. Yo creo aprovechar para felicitarlos porque creo que lo que han logrado es increíble y eso lo demuestra la nueva ronda que recibieron hace poco. Creo que está en la top 3 de tickets que ha recibido una startup en Colombia, lo cual es impresionante. Creo que es un reconocimiento a esos resultados acelerados que tan solo 2 años han creado algo impresionante. Y un poquito en esa misma línea, esa inversión que recibieron, ¿para qué es? ¿Cuál es el foco de esos fondos? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Van a expandirse? ¿Cómo van las inversiones en otros países? ¿Qué piensan hacer con eso? Pues vea, yo creo que hay varias cosas como en esa historia. Lo primero es, nuestro negocio consiste en inyectar liquidez a un mercado bastante ilíquido, que es el de vivienda. Entonces, para eso, tener una posición fuerte de balance y tener recursos importantes nos ayuda un montón. Fuera de la ronda de 100 millones de dólares que levantamos, tenemos otros más de 60 millones de dólares en créditos aprobados con entidades financieras para poder comprar estas viviendas y después esas viviendas poderlas convertir en créditos hipotecarios con la agilidad, digamos, que hemos pensado y que estamos trabajando. Pero lo que le diría es, como estamos trabajando de la mano de estas entidades financieras que nos ayudan más en este, como en el capital de trabajo, este capital y estos 100 millones de dólares se van en la expansión de nuestro equipo. Y al final es uno, en nuestro crecimiento a México,
Hoy en día llevamos un mes y medio operando en México, ya con transacciones, ya ayudando a vendedores a poder vender su casa en 10 días. Llevamos 6 meses construyendo el ecosistema de datos para poder entender todos estos precios. Y pues digamos, seguir creciendo en nuestra apuesta de construir el sistema de información que le permita a los usuarios tomar decisiones en tiempos reales. Lanzamos nuestra solución de créditos en alianza con los bancos, lanzamos nuestra solución de AVI inmobiliaria, donde la gente no siempre nos tiene que vender, sino también lo podemos acompañar en su proceso de venta. Y pues vamos a seguir creciendo de manera muy robusta en Colombia, donde hoy operamos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Vamos a abrir nuevas ciudades y vamos a seguir expandiéndonos en las ciudades, porque lo que nos imaginamos es que en la medida en que entendamos mejor el mercado y podamos hacerle mejores ofertas a nuestros vendedores, pues vamos a poder participar de más transacciones en el mercado y el mercado se va a volver más líquido y al final todo esto va a terminar generando después que haya un mercado mucho más grande donde pues, varios actores puedan participar. Entonces, la inversión está concentrada un poco en eso, en la expansión a México, en seguir creciendo nuestro equipo de tecnología y de datos y en lanzar nuevos productos. Y hablando de eso, qué tan importante es el talento y la cultura? Creo que por lo que veo es muy importante. ¿Qué tan preparado está Colombia y Latinoamérica en cuanto a disponibilidad de talento digital, talento en datos, talento que tenga el mindset o la mentalidad para adaptarse a una cultura como la que debe tener Avi, que debe ser muy de emprendimiento, de pivotear, de saltar, de enfrentar retos todos los días diferentes? Creo que buena pregunta y sé que usted se enfrenta a esto también todos los días. Eh, a ver, lo primero es que yo creo que la mayoría de gente joven quiere un poco estos retos. O sea, eh, una de las cosas que está pasando como con esta nueva generación es que la gente quiere, pues quiere asumir más responsabilidades, quiere vivir más retos, quiere ir más rápido, quiere poder probar, quiere poder equivocarse. Entonces, yo creo que de alguna manera las startups y las compañías que le apuesten como a trabajar de manera ágil y a entregarle la responsabilidad y a que la gente pueda probar, equivocarse, crecer. Eh, es una propuesta de valor muy atractiva para la mayoría de los jóvenes de este país. Eh, entonces en eso creo que tenemos las de ganar. Creo que el reto grande es que gente especializada en tecnología hay poca. O sea, desarrolladores, y usted lo vive también todos los días, o data scientists, o expertos en marketing digital, pues creo que hay menos de los que el mercado demanda en proporciones altas y eso hace que los salarios suban 20, 30, 40% todos los años. Y una de las cosas que nosotros vemos en AVI, y volviendo un poquito al tema de la misión, es la única manera de retener ese talento no puede ser a través de salarios. O sea, al final, esa carrera como de seguir pagando lo que el mercado va a seguir y seguir y seguir pagando, pues es relativamente insostenible. Entonces tratamos de pagar salarios de mercados, pero sobre todo tratamos de traer a ese equipo que está convencido de la misión de, venga, vamos a transformar Latinoamérica, vamos a lograr que la gente pueda empoderarse de su patrimonio, vender su vivienda cuando quiera, comprarla cuando quiera, sacar un crédito cuando quiera. Y cuando uno consigue esas personas que están enamorados de esa misión, que también creo que hoy pues como la juventud está apasionada por trabajar detrás de una misión, pues ese reto de retención de talento y atraer talento se vuelve un poco más fácil de resolver y por eso un poco ahí se cierra el círculo de cuando uno construye una compañía con misión, pues muchas de las cosas ocurren más fáciles. El capital llega más fácil, el talento llega más fácil y se queda más con uno y creo que uno también se goza más el trabajo todos los días. Entonces, pues creo que ahí está la historia. A pesar de todo eso no es fácil, o sea, creo que seguir reclutando tecnología a la velocidad a la que nosotros lo necesitamos y el mercado lo está demandando no es fácil, pero bueno, pues es parte del reto. Sin duda, no creo que es de los retos más difíciles que hay. Lo bueno es que una empresa como Avi tiene la posibilidad de crecer y también entrega la posibilidad de crecer a sus empleados, ¿no? Esos jóvenes que empiezan con hambre, que no saben nada, tienen la posibilidad de crecer, a hacer cosas increíbles muy rápido y eso también es muy interesante para, como propuesta de valor. Eso yo creo que es una de las cosas como más importantes. Nosotros contratamos muchas personas recién graduadas y mira, el que hoy lidera toda nuestra plataforma de inmobiliarios es una persona que tiene, no sé, 24, 25 años. Nosotros fuimos su segundo trabajo después de sus prácticas y hoy pues es un talento impresionante. Lleva con nosotros trabajando, no sé, un poco más de año y medio, pero creo que a esas personas talentosas, comprometidas, apasionadas por transformar las cosas, pues pueden crecer muy rápido y asumir responsabilidades muy grandes. Debajo de él hay un equipo de tecnología, hay 400 inmobiliarios que trabajan a través de ese ecosistema que él movió, se venden
miles de millones de pesos y un poco tiene que ver con, o igual, la persona que lidera nuestros esfuerzos de analítica y machine learning en nuestro modelo de pricing automático, tiene, no sé, 3 años de graduado, pero van a unas velocidades donde el que asuma la responsabilidad, pues creo que la puede tener y creo que eso es parte como de nuestra propuesta de valor. Lo malo es que cuando estas cosas van tan rápido también se trabaja muchísimo, entonces como que siempre tratamos de ser claros de, venga, ¿está seguro que este es el lugar donde usted quiere venir? Aquí va a trasnochar mucho, va a trabajar los fines de semana, va a descansar poco, pero también va a poder crecer mucho y eso hay gente a la que le gusta y gente a la que no le gusta, pero pues también tenemos que ser sinceros en esos procesos. De acuerdo, de acuerdo. Quiero volver a un punto que son los clientes. Yo quisiera saber como un par de anécdotas o algo que dicen los clientes cuando les tocan procesos que son radicalmente diferentes de lo que sentían o lo que se enfrentaban en alternativas más tradicionales o en otros lados. Porque creo que eso es, ahí es donde está como el secreto del futuro, ¿no? Como de verdad estar cambiando cosas. No, mire, yo creo que le voy a contar como la anécdota, creo que de la que más hemos aprendido en Avi es, nosotros creíamos que íbamos a lanzar esto que compramos en 10 días y todos los que querían vender rápido nos iban a vender de una. Y lo que entendimos, digamos, rebotando esta experiencia con el usuario, es que les generaba muchísima incertidumbre y miedo. O sea, ¿cómo así que estos tipos que nadie los conoce, porque en ese momento pues nadie nos conocía, todavía casi nadie nos conoce, un poquito más de gente nos conoce, me pueden comprar en 10 días? Eso sí será plata buena, sí será de verdad, no me estarán robando. Y una de las cosas que nos comenzó a pasar es que más del 50% de los vendedores iban a la oficina a conocernos, a ver qué verdad existíamos, a hablar con nosotros. Y un poco al principio era, venga, ¿cómo hacemos para que no vengan? Y con el tiempo entendimos que creo que era todo lo contrario y que en ese proceso de generar confianza y de que la persona está, pues al final, jugándose el patrimonio de su vida, pues ese espacio real donde puedan hablar con alguien y tener una interacción humana y ver que esto es pues, un lugar confiable para que los negocios ocurran, pues es importante y eso nos llevó hoy a lanzar centros de experiencia. Entonces, digamos, en un mundo donde la mayoría de los bancos están eliminando sus oficinas y donde pues todo el mundo quiere estar casi que 100% virtual, Avi ya abrió 3 centros de experiencia, bueno, 2, uno en Bogotá, uno en Medellín, y ahorita vamos a abrir uno en Cali y uno en Barranquilla y un segundo en Bogotá, como con esta idea de que la gente pueda llegar, pueda hablar, pueda entender, pueda resolver todas sus dudas y pueda tener mucha más confianza. Y ese proceso como de volvernos omnicanal, un poco a la inversa de las compañías, digamos que reales que se han ido a digital, ha tenido un impacto enorme porque el cliente se siente mucho más confiado, el NPS, o sea, que también nos califican los usuarios es más altos y más personas deciden vendernos. Entonces, pues es una experiencia grande que ha sido muy relevante en nuestro crecimiento. Muy interesante. La verdad, sí, felicitaciones porque eso muestra que van por buen camino hacia va a cambiar un ecosistema que tiene demasiados actores y es demasiado grande. Yo quisiera pasar como a hablar un poco sobre el ecosistema de inversión, de emprendimiento. Aquí que hay muchos empresarios oyéndonos. ¿Cómo ve lo que está pasando? Hemos visto este año 2021, después de una pandemia, como un boom de inversiones en Colombia, muy liderado por ustedes, pero por otros emprendimientos. Está pasando mucho. ¿Cómo ve el momento de los emprendedores en Latinoamérica? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? No, vea, yo creo que hace un poco más de 2 años, antecitos de comenzar Avi, eh, SoftBank, el fondo más grande del mundo, por varias veces contra el resto, decidió lanzar, y su CEO Marcelo Claure, que es un boliviano, que digamos que es una buena coincidencia, decidió lanzar un fondo de 5 billones para Latinoamérica. En promedio en Latinoamérica en tecnología se invertían cerca como de 600, 700 millones de dólares y llegó SoftBank con la intención de invertir 5 billones. Y creo que en 3 años invirtió los 5 billones. Esto rompió todos los esquemas, hizo que compañías que nunca habían estado fondeadas pudieran recibir fondeo y activó categorías que estaban como completamente congeladas. Y un poco la historia de lo que ocurrió en ese caso es Latinoamérica había sido una zona abandonada por los inversionistas de capital de riesgo, inversionistas en tecnología. Y eso hacía que los emprendimientos no crecieran a la velocidad a la que crecían en otros lados. Y con esta apuesta que hizo SoftBank, yo creo que la apuesta les funcionó muy bien porque pudieron ser primeros jugadores en todo esto,
pero también terminó trayendo mucha competencia. Hoy Tiger Global, Andreessen Horowitz, o sea, varios de los fondos más grandes del mundo ya tienen un foco enorme en Latinoamérica. Y eso hizo que mientras invertían, no sé, 700 millones de dólares al año, este año se van a invertir más de 8 billones. O sea, más de 10 veces se movió la inversión de capital de riesgo en Latinoamérica con todos estos movimientos. Y SoftBank la semana pasada anunció otro nuevo fondo de 3 billones de dólares adicional para Latinoamérica. Entonces yo creo que antes el reto de emprender en Latinoamérica era uno cómo era capaz de hacerlo sin recursos, de manera muy eficiente, digamos que todo como bootstrap, que esa es como la idea de con sus propias utilidades, a diferencia del resto del mundo donde habían estos inversionistas que acompañaban el crecimiento y que invertían en apuestas para transformar categorías. Eso cambió en Latinoamérica en los últimos 2 años y estamos en el auge máximo. Eso está permitiendo pues que las categorías vayan mucho más rápido y que haya mucho más apetito, no solo de SoftBank, sino de muchos otros fondos. Y al final nace Avies, digamos que el resultado en gran parte como de esto. Nuestro negocio requiere mucha inversión, por eso levantamos 100 millones de dólares. En otra época no hubiera podido existir y creo que está permitiendo que negocios que antes eran impensados en esta región, ahora se puedan pensar y se puedan construir. Y creo que, pues nada, es el momento para invertir en tecnología, es el momento para emprender, porque ese reto que antes era muy complejo de resolver, creo que se ha resuelto parcialmente en los últimos años. No, de acuerdo, además tiene mucho sentido porque yo creo que Latinoamérica es una zona que ha sido muy olvidada, como bien lo decía, pero también tiene muchas ventajas. Tiene un potencial de desarrollo, una cultura muy similar y fuera de eso unas poblaciones muy grandes que hacen que los mercados tengan, o las nuevas oportunidades de negocio tengan unos mercados muy grandes, relativamente rápido, accesibles, y eso tiene mucho sentido. Yo creo que para terminar un poco esta conversación, que ya se nos acaba el tiempo, me gustaría terminar con 2 o 3 consejos que quiera dejarle a los emprendedores de alto impacto, de cómo llegar a estos fondos, qué consejos de toda esta gran historia de aprendizaje, de emprendimiento que le han dejado y que pueda compartir. Buena pregunta. A ver, yo creo que voy a comenzar con el más crudo de todos y es, desafortunadamente, la mayoría de estos fondos grandes siguen siendo modelos construidos en Estados Unidos y como digamos que con el entendimiento de lo que funciona en Estados Unidos y con el tipo de emprendedores que le gustan a los fondos de Estados Unidos. Y eso digamos que hace que todas sus inversiones se enfoquen en ciertos perfiles, en ciertas categorías, en cierto tipo de emprendedores, y uno tiene que ver cómo resolver ese problema. O sea, uno de los fondos más grandes de Latinoamérica, alguna vez le oí decir que casi todas sus inversiones se las hacían en ex MBAs de Stanford. Y entonces, pues, digamos, yo estoy bastante en contra de esto porque pues, no solo las buenas ideas y la buena ejecución pueden venir como de este tipo de emprendedores, pero esa es la realidad. Y yo creo que una de las cosas que ocurre es la mayoría de grandes inversionistas de capital de riesgo les gustan ciertos perfiles, los que hayan trabajado en bancas de inversión, en consultoras, en grandes multinacionales, que hayan hecho una maestría en una universidad de renombre, que hayan trabajado en una startup que ya haya tenido éxito. Y pues si uno quiere jugar este juego y relativamente ganar, yo creo que uno tiene que ver cómo le hace trampa a ese juego. Y creo que hay algunas trampas que uno puede hacer y pues, que casi nadie le gusta hablar, pero que si uno quiere pues serse exitoso en este proceso es importante. Yo voy a comenzar con 2 trampas que yo hice y después les cuento como otras trampas que creo que han hecho otros emprendedores que son muy funcionales. Lo primero es como, mira, cuando yo monté Merkeo, me asocié con 3 emprendedores que ya habían sido exitosos. Y tuve la suerte de que ellos quisieran cofundar una compañía conmigo y de que ellos quisieran pues participar de esta historia y le dediqué mucho esfuerzo a convencerlos de que eso tuviera sentido para ellos. Pero ya cuando fuimos a ver inversionistas, pues estar acompañado de estos emprendedores que ya habían montado domicilios.com, que ya han pasado por todos estos emprendimientos, pues nos dio una diferenciación enorme y nos permitió levantar capital en una época en donde era muy difícil levantar capital. Entonces, digamos que esa historia fue muy importante y definitivamente fue una pequeña trampa que yo le hice al ecosistema porque yo no había ni había sido emprendedor, ni había trabajado en una multinacional grande, ni había hecho una maestría en una universidad americana. Y el segundo, yo creo que cuando comencé Avi, y esto fue un poco menos intencional, pero mi socia es una americana
que estudió en Wharton y en Harvard, trabajó en Goldman Sachs, trabajó en varias PropTechs en Estados Unidos. Y yo creo que también asociarme con ella fue vital porque esto también nos llevó a otro nivel. O sea, los fondos americanos entendían perfectamente nuestra historia y entendían y confiaban completamente en que lo que estábamos haciendo encajaba en su cajita de quién es un emprendedor que funciona para ellos, y esto nos hizo funcionar. Entonces, pues, yo sé que no suena tan inspirador, o sea, sería más chévere que uno hubiera cogido solo y lo hubiera hecho. Yo le echo trampa al sistema de esas dos maneras, y creo que la otra trampa que yo he visto que con mucho éxito han hecho muchos otros emprendedores colombianos y latinoamericanos es ir, por ejemplo, a Y Combinator. Entonces, Y Combinator es una aceleradora que le permite casi a cualquier persona en cualquier parte del mundo aplicar, y si tu proyecto es bueno y te evalúan sin todos estos preconceptos, pues te aceptan. Y si uno es aceptado en Y Combinator, que no es nada fácil, ya después de eso tiene el sello para que esos grandes fondos confíen en uno y participen. Yo creo que gran parte de la historia de éxito de Rappi, de Fruana, de otras varias startups que han tenido mucho éxito, de Laika, de Te Paga, tiene que ver con que pasaron por esta aceleradora, y me parece otra muy buena como hack que uno puede hacer para llegar allá. Al que quiera, pues investigue un poco de esto. Y la otra red que es similar y a la cual fuimos orgullosamente aceptados ayer es Endeavor. Endeavor es una red que también pone ese sello de calidad y le ayuda a uno a tener esos pergaminos para que esas cosas pasen. Entonces, pues nada, yo creo que hay como dos maneras de uno competir contra esas situaciones ilógicas e injustas del mercado. Y es una, pues tratar de enfrentarse al sistema, y otra, tratar de hacerle trampa. A mí me ha funcionado hacerle trampa. Los invito a que lo consideren. Admirable quien logre hacerlo sin estas trampas, pero creo que es como el consejo más honesto que podría dar. Sí, felicitaciones por los Endeavor. Se me había olvidado felicitarlos porque la verdad eso es un logro gigante porque no todo el mundo entra a Endeavor tan fácil. Es un proceso muy difícil. Creo que esa trampa está más difícil que las otras porque eso solo está reservado para emprendedores muy probados, que es un proceso muy, muy exhaustivo. Muchas felicitaciones. Bueno, Sebas, no, un placer haber estado estos minutos con usted aquí hablando de estos dos temas. Qué buena conversación. Me encantaría quedarme mucho más porque hay demasiadas historias que contar. Pero nada, muchas gracias y aquí ansioso de seguir viendo cómo se desenvuelve la historia de Avi, cómo van a cambiar el mundo. Mil No, gracias por estos minutos. Alejo, muchas gracias. Yo creo que la embarré porque cuando lo invité a que hiciéramos esto juntos, la idea era que habláramos, pero creo que usted hace excelentes preguntas, y me fui el periodo hablando paja de Avi, de lo que hemos hecho, pero nada, me encantaría en algún otro momento coincidir y oírle todas sus historias pues que creo que lo que usted ha hecho en el banco y en los diferentes como startups en las que ha participado es algo que admiro profundamente, y perdí la oportunidad de mostrarle al público eso en esta intervención. Pero bueno, gracias por el espacio. Muchas gracias por las palabras y no, habrá otros momentos para esa conversación. Chao, muchas gracias.